Muy contenta de tener aquí a un invitado estelar. Por favor, no se pierdan esta conversación. Él es Francisco Javier Hernández Ochoa. Él es terapeuta en programación neurolingüística. Gracias por estar aquí. Al contrario. Ajá. Es un gusto, es un placer. Aquí ya hemos estado, la vez anterior estuvimos nada más en radio. Bueno, prácticamente ahora ya estamos aquí directamente en este nuevo podcast, una nueva temporada. Así es que con todo gusto, ya sabes. Gracias por estar a bordo y acompañarme. No, ya sabes, siempre. Gracias. Platícanos un poquito de cómo podemos reprogramar nuestras programaciones personales, porque a veces como que hay situaciones que nomás no hacemos conscientes y creemos que así ya es. Déjame te comento, a mí cuando me ha tocado impartir cursos, pláticas y cosas así, siempre concluyo con una frase que dice: la programación de tu vida es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos un programa desde que nacemos. Estamos captando toda la información desde el que nace uno hasta los 8 años. En la psicología se maneja de que ahí prácticamente se absorbe. Toda la información. Totalmente. Como una esponjita la absorbemos. Algunas cosas de ellas nos vamos quedando cuando nos la aprueba nuestros mayores, papá, mamá, hermanos, tíos, tías, abuelos, etcétera. Pero hay cosas que no nos permiten y entonces nos empiezan a bajar. Eso no. Así no se habla, eso no se dice, eso así no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Ándale, como cuando decimos que les cortan las alas, les metemos miedos, ok, no lo merezco, ok, no soy capaz, ok, yo no puedo, pero son frustraciones o proyecciones de ellos mismos, ¿verdad? Que por supuesto. Son nuestros totalmente. tutores. Acuérdate que nosotros, la mayoría de nosotros, terminamos tocando la música de los demás en la mayoría de la vida. Es decir, no tocamos nuestra propia música. Ya la venimos tocando cuando estamos en una edad avanzada. Y trabajamos en nuestra madurez, en nuestra responsabilidad, en nuestro interior, ándale, que ya. Pero todo lo demás lo sometiste. Y lo que llama Carl Jung son sombras. Son cosas que se van quedando ahí y que a la larga buscan la manera de salir adelante, de darse a conocer. Javier, no hay que asustarnos de nuestras sombras, ¿verdad? No, nunca. Al contrario, hay que aprender a convivir con ellas. Porque lejos, mira, cuando uno tiene la sombra, mucha gente dice: voy a ir a iluminar mi sombra, voy a llevar el consciente al inconsciente. Yo te diría: no. Hay que llevar las sombras a la luz. Es decir, en psicología hay que sacar todo lo que está dentro de ti y cuando esté fuera, ya tú valoras cuáles de ellas son importantes, cuáles hay que desechar y de alguna manera aprender a convivir con ellas. Ajá. El dolor, por ejemplo, no es recomendable tratar de aplacarlo y de que no esté con nosotros. O de huir, ¿verdad? De evadirlo. Claro. Aquí lo que hay que hacer es enfrentarlo y decir: con esto convivo, con esto, pero ya cuando yo ya sé a qué se debe eso, ya puedo trabajarlo de otra manera. Es ver tu vulnerabilidad y también algo importante es ver tu sombra, pero con amor, desde el amor. O sea, ponerle luz y decir: ok, esta sombra, ok, es parte de mí, me pertenece en este momento, pero ¿qué crees? Ya estoy siendo consciente y ya no quiero, o sea, que ahora sea mi amigo, que ahora en vez de perjudicarme, que me ayude, que me transforme en una mejor versión, porque también a veces el dolor, pues a veces uno como que se aferra, ¿no? Al dolor, a la herida, y es como, no, o sea, aprende de esa herida, suelta y ve el amor en todo, porque existe el mal, existe el bien, pero tenemos que el mal ponerle amor, porque pues bastante sombra y tinieblas
Hay muchas, hay muchas. No, no. Y déjame recapitularte un poco lo que vimos en la vez anterior, porque esto es una continuación de lo que estuvimos viendo. Sí. Y a final de cuentas, a mí me toca empezar a trabajar con programación neurolingüística, que viene a ser PNL. De hecho, directamente a mí me tocó convivir con John Grinder, directamente con John Grinder, en 1999, cuando me tocó traerlo al TEC de Monterrey. Bueno, no a mí me tocó traerlo, yo colaboré para que él pudiera estar en esto, porque a ellos no les gustaba mucho la idea de PNL, o sea, como que no era una cosa muy vendible. Yo trabajaba en el Centro de Competitividad Internacional, el CCI, y yo les ofrecía que había estas herramientas mentales que podían ayudar mucho al trabajador y a la persona en general para su vida y tratar de ser mejor persona. Optimizar muchos recursos, inclusive ahorita ya se trabaja, yo la trabajo prácticamente hasta en cuestiones de salud. Entonces, eso me tocó trabajarlo directamente con John Grinder. John Grinder fue un personaje que me felicitó junto a otro compañero, porque de los 70 que estábamos ahí, solamente 2 nos íbamos a dedicar justamente a esto, a lo que es trabajar un poquito la cuestión psicológica a través de programación. Ahora, ándale, el cerebro, ¿no? Es como el detective que va a ver cómo funciona, cómo se maneja, para qué es esto, para qué es lo otro. ¿qué diferencia hay entre una? Me dicen a veces, bueno, ¿y qué técnica va a utilizar conmigo para el problema que traigo? Le dije, mira, dependiendo, como dicen vulgarmente, dependiendo del sapo es la pedrada, dependiendo de la situación que se esté viviendo es lo que se va a ajustar. Un médico, si tú tienes una enfermedad, te va a recetar un medicamento, y si ese medicamento te puede hacer problema porque tienes alguna otra enfermedad adicional con la que es contraindicativa en el sentido de que no es recomendable por la situación que se vive, entonces te da otra u otra y así. Entonces, a lo que yo quiero ir con esto es que programación neurolingüística tiene una ventaja enorme sobre todas las demás, cuando no es de mucha profundidad el problema, que es un atajo para llegar más rápido a la situación que tú traes conflictuada. Y ahí en ese momento aplicas técnicas de programación neurolingüística y automáticamente sales mucho más rápido. No tienes que ir al psicoanálisis, no tienes que ir a la psicología analítica, no te tienes que ir, en fin, a la serie de terapias psicológicas, y simplemente con eso es mucho más rápido para todo. Ahora, entonces son terapias breves. No, sí, pueden ser más breves, sí, porque a veces es más rápido puedes. Con esto dejas de fumar poco, así, rápido. Comparado con el otro de que dices que hay mucho dolor y mucho trauma. O cuestiones inclusive a veces hasta de droga en algunos casos, o situaciones de problemas que hay fuertes, a veces abusos, violación o situaciones de conflicto o de golpes, etcétera, maltratos. Entonces se puede trabajar cuando no es muy fuerte el problema, entonces se maneja, pero si no, habría que ver qué es lo que realmente le pueda conducir. Entonces nos vamos a otra técnica, ya sea psicoanálisis, ya sea la cuestión de, a veces hasta la psicología humanística, la transpersonal, etcétera. Ay, qué bonito. Sí. Danos un ejemplo, o sea, porque es importante, por ejemplo, hacerle consciente a la persona que debe ser una buena persona para mejorarse, darle esta como filosofía de mejórate a ti mismo, sé valiente, lucha, cambia. Lo que pasa es que lo importante es, ¿por qué tienes que cambiar por cambiar? No. No es como en Estados Unidos, que cada 2 años te están quitando el coche, te siguen dando otro nuevo y el otro ya lo hiciste a un lado, aunque estaba muy bueno tu coche, ya te acostumbran a esa dinámica de estar siempre con
con lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, el snob y el snob. Cuando en realidad muchas veces puedes tener una cosa muy sencilla y trabajarla tú por mucho tiempo y no hay necesidad de irse a esas exageraciones, ¿no? Ajá. Pero déjame te recuerdo que habíamos estado hablando sobre Roger Bannister. Roger Bannister era un atleta que participaba por la Universidad de Oxford en Estados Unidos y en 1954 logra bajarle a los 4 minutos que nadie había logrado, los 4 minutos antes que él, llegar a bajarle ¿cómo se llama? El tiempo. Entonces, él logró, no mucho, 3 minutos 59.4, pero bajó los 4 minutos. Fue el primero que lo hizo en 1954. Al año, 37 corredores ya habían logrado la misma hazaña. Al año después de que él lo logró. ¿A dónde nos lleva esto con programación? Fácil. Quiere decir que cuando si tú puedes, si ya lo hizo alguien, yo también puedo. Y ese es uno de los fundamentos que tiene la programación neurolingüística. Si alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Me va a tocar más tiempo? ¿Me va a llevar más tiempo? Probablemente. Pero aquí lo importante es entender que uno tiene que tener consciente el esfuerzo que uno va a hacer y no desesperarse, ir alcanzando nuestra meta, no trabajando con respecto a otras personas, trabajando contigo mismo. Con quien vas a competir es contigo mismo, no con nadie más. Así es. Entonces, es importante, yo esto lo trabajé, me tocó trabajarlo, ya más adelante lo platicaré en otra ocasión. Me tocó trabajarlo con Borghetti, Jared Borghetti. Allá por el 2001, él me tocó como en el 2001. Okay. Él traía un problema de pegarle a los postes, pegaba mucho el balón con los postes y a veces no entraba el balón. Entonces, ¿qué era lo que yo le decía yo a Lupe Rubio, que fue el que me puso en contacto con él? Me dice, no, es que él pega siempre en el poste y a veces la mayoría se van fuera y no entra. Entonces digo, es que trae un chip por ahí que tiene que acomodarlo, hay que corregirlo y entonces hacer el enfoque. Sería muy largo platicar toda la historia, sí. Pero con esto te digo todo. Sí. Él cambió esa situación, la modificó mediante técnicas de programación y logró y alcanzó esa situación en lo personal. Gracias a eso empezó él a salir adelante. No quiere decir que yo haya sido, me decía Lupe Rubio, no, es que tú lo hiciste campeón. Y dije, yo no lo hice campeón. No, nadie te hace campeón de nada más que tú mismo. Y en terapia, quiero decirles que cuando una persona va a terapia, quien realmente se va a salir adelante y se va a aliviar es el paciente. Mentira es que te diga, yo te salvé, yo te saqué adelante. No, uno lo único que sabe hacer es cobrar. Así es que, y lo cobra uno bien. Pero claro que uno tiene que ver por ahí la guía que le va a ir dando, pero los caminos se los muestro. Quien los recorre es directamente el paciente. Así es. Entonces, eso me tocó trabajarlo con Jared Borghetti. Ajá. Hazte cargo de ti mismo. Tú puedes. Cree en ti y no estás solo. Es más fácil que te acompañen en tu proceso. Ponte con las personas correctas y vas a ver cómo cambia tu vida. Muchas gracias. Regresamos a Super Sea la Vida.
Estamos de regreso, bienvenidos a Super Si a la Vida. Les recuerdo que estamos en redes sociales como Red Comarca, como Super Si a la Vida Podcast y pues compartan esta información tan valiosa. Tengo un invitado estelar. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y pues toda la travesía y todos los pacientes que has ayudado. Qué bonito se siente, ¿verdad? Nos estabas platicando sobre el Placer y el displacer, sí. Sí, o sea, lo que llamaban antes Eros y Thanatos. Eros representa el amor, Thanatos representa la muerte. Entonces, las dos grandes fuerzas que mueven al ser humano es el amor y el sufrimiento. O sea, el placer y el sufrimiento. Vamos a llamarle de esa manera, para que quede más claro. Todo lo que me genera placer, a mí me va a atraer extraordinariamente. Todo lo que me genere un esfuerzo, para mí va a generar un sufrimiento. ¿Qué es esto? Lo voy a poner con un ejemplo, un caso. Si alguien de por aquí fuma, la fumada, cuando nosotros fumamos es un verdadero placer. De hecho, en mi época, cuando yo estaba más chavo, hace poquito, me decían, fumando espero al hombre que yo quiero, ¿no? O sea, había y es más, hay una canción, creo que también no sé, una cantante que habla del cigarro, ¿no? Que también habla del cigarro. El cigarro viene a ser un verdadero placer para cierta gente porque para muchas personas que se encuentran con angustia y situaciones, están tan metidos en su problema que dejan de respirar. Al momento de que tú estés pensativa en un problema específico, inmediatamente dejas de respirar sin darte cuenta. Y entonces de repente sigues concentrada en el problema y la situación que se está viviendo. Peligro, y de repente, cortisol. Chihuahua, ¿por qué me pasó esto? Yo no sé. Y entonces, ¿qué es lo primero que se te antoja? Un cigarro. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, échale aire, dame aire. Y agarras el cigarro y empiezas. Y le das unas fumadas tremendas y dices, me está calmando el cigarro. Lo que realmente te está calmando es esa respiración profunda que estás haciendo junto con todo y el humo. Y en realidad se lo adjudicas al cigarro. Cuando tú haces, quien quiera dejar de fumar, lo primero que yo le recomendaría, empieza a hacer una técnica de respiración profunda, llenando estómago primero, llenando pecho, retienes el aire, relajas, 1, 2, 3 y despacio. Y nuevamente lo haces 10, 12 veces. En la medida de que te acostumbres a hacerlo de 2 a 3 veces en el día, por lo menos te va a disminuir enormemente las ganas de fumar. Okay. Y cuando ya te empieces tú realmente a reprogramar y a hacerte caso en lo personal, vas a poder tener más elementos para poder dejar de fumar. Tan sencillo y tan fácil como eso. Sí. Y yo quiero agregar que se quieran mucho, que respeten su cuerpo, que valoren su vida, porque no hay riqueza más grande que estar sano, que tener salud. Y al hacer estas cositas, estas pequeñas conductas autodestructivas, que decías que es dolor, sufrimiento, no tenemos que estar ahí, no tenemos que enamorarnos de la herida o del dolor o del sufrimiento, porque ya, o sea, estamos aquí para ser felices, para ser sanos, para tener estabilidad. Y yo sé, hay muchas situaciones, pero hay esperanza. Nos dicen en nuestro chat de Facebook, primero, Aleida Hernández le manda saludos, dale, un abrazo fuerte al mejor terapeuta. Y luego Sarina Castro nos dice que eres un excelente profesional. Ay, gracias, Ari. Y Tita pregunta, ¿alguna recomendación para los procrastinadores? Sí. Primero habría que ver qué es lo que realmente le está provocando esa procrastinación.
normalmente son situaciones que no concluyen. Procrastinar quiere decir dejar pendiente, dejar no terminar un proyecto que tengas, siempre los inicias y no terminas. O sea, lo vas dejando para después, agarras cualquier excusa, siempre va a ocurrir algo que por ahí dentro te está jalando para que no lo concluyas. Sin embargo, lo mejor que pueden hacer es hacer consciente el proceso y preguntarte en ese momento, ¿qué me está haciendo que yo no concluya este proyecto O que que yo no lo quiero? empiece, ¿verdad? Que no le Bueno, dé. Ajá. procrastinar ya tiene que decir que lo postergas prácticamente, por lo general, después de haberlo iniciado. Claro, Ok. que hay gente que hace castillos en el aire todo el Ah, sí tiempo, está en la hace mente. sueños, ahí se queda, En la no, sí. angustia, ándale, y dejas de respirar. Bueno, para el caso de los Me fumadores. decía el fumador, ¿te acuerdas que te platicaba la vez anterior? Un compañero del TEC que me dijo en diciembre, yo voy a dejar a partir de enero, dejo de fumar. Logró 12 días esa situación y al día 13 empezó otra vez a fumar. Y me dijo, es que fui a una fiesta y pues ahí tomé unas cervecitas y yo lo relacioné, no me aguanté y pues ya volví. Pero el próximo año, en enero, vuelvo otra vez y lo vuelvo a intentar. Ah, te vas a esperar todo el año. Esa es una procrastinación. O sea, se mete una excusa él en lo personal porque él quiere iniciarlos en enero como si todo fuera lo mejor. No, puedes iniciar en febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya, hoy. Ajá. Hoy iniciar Ándale. tu Tu día de... transformación. Ya simplemente ya no fumo, a ver hasta dónde aguanta. ¿Aguanta 5 días o 6 días? Ok. Ándale. También pusiste un ejemplo del espejo, de que te hables a ti mismo Claro. como yo estoy sano, yo no estoy enfermo. Siempre tienes que hablar contigo en lo interior, siempre. Todas las cosas que te estén ocurriendo, pregúntate siempre, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? Y aquí me lleva a algo muy interesante que quiero aprovechar en un paréntesis en esto. Me toca una señora que llega conmigo y me dice que se estaban peleando sus hijos, el más grande y el más chiquito, y el grande pues obviamente golpeó al más chiquillo y le dijo, ¿por qué le pegas? Lo jaló a los dos y le dijo, a ver, ¿por qué le estás pegando? Digo, ¿para qué le estás pegando, no? Y dijo, no, es que me agarró mi juguete y ¿por qué me lo anda agarrando? Si es mío, a mí me lo dieron, esto y lo otro. Pero fíjate bien lo que te estoy preguntando, decía ella. No te estoy preguntando por qué. ¿Para qué le pegaste a tu hermano? No, pues bueno, para que no me ande agarrando, para que perdió me lo pida. Ándale, mira qué bien. Fíjate la pregunta, no es lo mismo por qué le pegaste, porque lo que te diga de por qué le pegó, no lo pueden objetar jamás. Sin embargo, si tú dices, ¿para qué le pegaste a esa persona? Bueno, yo quería lograr un objetivo con él, se lo propongo y a la próxima nos ponemos de acuerdo. Y en ese momento, dice, el niño le dio el juguete, dijo, bueno, ándale, ten, agárralo. Sí. Fíjate nada más con el para qué. Siempre preguntémonos para qué queremos hacer las cosas. No por qué. El por qué es una explicación que no tiene no puedes objetar nada de quien te diga por qué. Sí. Pero el para qué, eso sí se lo puedes cuestionar o hacer que él se lo cuestione en lo personal y que no vuelva otra vez a incurrir en esa situación. Sí. Sí, como adultos hay que hacernos responsables, porque como niños pues no tenemos como esta madurez emocional, no sabemos comunicar y ya como adultos ya tenemos estas herramientas porque a veces también cuesta trabajo pues comunicar los límites, Claro. comunicamos algo cuando quisimos decir otra cosa y bueno, pues también para entender el mundo de una persona está complejo, ¿verdad? Es muy, muy, muy complejo. Y somos cambiantes. El cerebro también cambia. Ah, claro. Y neuronas después se mueren. Fíjate que mucha gente piensa que la gente a mi edad ya no vuelve a tener neuronas nuevas. La neuroplasticidad, que es lo que está ahorita ya de moda y que está totalmente corroborado, gracias a Dios andamos aquí, Ajá.
porque siguen creciendo todavía. Mientras tengas tú un poderoso para qué, un para qué vivir, que eso sería en logoterapia el sentido de la vida, tu sentido de la vida. Ándale. Los japoneses le llaman el ikigai, que es el sentido de la existencia de la vida. ¿Por qué tienes ganas de seguir viviendo? Ajá. Eres importante, estás aquí respirando por algo, hay un propósito. Y para algo. Y para algo. Acuérdate, ¡Ay, qué para fuerte! algo. Sí, Eso es sí, lo qué más importante, más emocionante. que por algo, para algo. Y ahí es donde viene el sentido de la existencia. Qué bonito. Y ahora a esta edad lo podemos lograr si nos lo proponemos todos, sea la edad que sean, los niños, los más grandes y los ya como nosotros. Sí, hay que dejar a los niños pues crecer desde la inocencia para que sean valientes y encuentren fortalezas y apoyo de los padres, su apoyo. Ustedes también tienen que estar fuertes, tienen que ser resilientes y no deben tirar la toalla a cualquier adversidad o problema. O sea, Así es. sí hay herramientas. Otra cosa, ya para darle el cierre a esta parte de lo que es los dos sentidos, la fuerza, ¿no? El sentido del placer y displacer. El displacer. Cuando tú fumas o cuando tú estás con alguna adicción, te genera un placer. Obviamente por eso lo estás trabajando. Pero cuando lo quieres dejar, te genera un sufrimiento. Ajá. Entonces, el placer a corto plazo te va a dar un sufrimiento a largo plazo. Ajá. Como una pérdida, ¿no? Se podría... La consecuencia de estar haciendo el abuso, sobre todo cuando son nocivas para la salud. Obviamente, el vivir una etapa, por decir, fumar 10 años o 15 años, pero vas a vivir 60. ¿Cómo vas a vivir el resto de los años con los problemas que te generó el haber fumado por 20 años o por 15 años o por lo que haya sido? Ándale, sí. Sea cualquier adicción. Entonces, es preferible generar un pequeño sufrimiento, un pequeño sufrimiento, porque eso te va a costar el mantener una idea de que vas a dejar totalmente las adicciones. Sufres un poquito, pero a la larga, ¿qué va a haber? Placer, porque ya te vas a liberar, ya no vas a estar sujeto a una situación de esa naturaleza. Exacto. Si la vemos desde esa perspectiva, Ándale. nos parece mucho más atractivo sufrir un poco para gozar mucho y no gozar un poquito para sufrir mucho. Ajá. Cerremos con 30 segundos. Te dejo el mensaje final. Bueno, simplemente, si usted tiene una pequeña adicción a lo que sea, pregúntese, escríbalo y diga en cuánto tiempo quiero yo dejar esto y lo voy a hacer. Y propóngase una fecha, fírmele ahí y ahí y ahí a partir de ese momento usted inicia. No importa que se tarde, que dure 10 días o 20 días o un mes y vuelva a caer. Va a caer un día y va a seguir haciéndolo las veces que sea necesario hasta que logre que domine más la parte del placer, la parte del sufrimiento a corto plazo, pero con beneficio al placer a largo plazo. Firmado. Tan, tan. Super sí a la vida. Regresamos. Y bienvenidos a su
súper sí a la vida. Estoy muy contenta de que me estén acompañando y de estar aquí con Francisco Javier. Mil gracias. De nada, ya sabes. Es un honor. No, al contrario, el honor es mío. El honor es mío. Y sobre todo tener la oportunidad de saludar a mucha gente. Sí, mucha gente nos está viendo, también mi mamá. Saludos, mamá. Los sueños sí se cumplen. Es para ti, para ti. Bueno, entonces, ¿nos ibas a dar una introducción? Mira, quería hablarles algo muy importante que yo trabajo mucho, que va muy relacionado con mis terapias personales, es el anclaje y la impronta. Voy a empezar primero con la impronta para después ya irme hacia la parte de los anclajes, porque eso se trabaja directamente en las terapias personales. La impronta es de Konrad Lorenz, es un etólogo, estudioso de los animales, de la vida de los animales. Él tenía una granja y de repente en una ocasión se encuentra un nido de patos abandonado, de pata abandonada. Y ve los huevos que están ahí abandonados, el nidito, y los agarra y se los lleva, porque ya normalmente la pata no abandona jamás. Es como la gallina, nunca se para de los huevos. Quiere decir, a menos que vaya y sus haga, necesidades sí, y ya. no, pues comer algo, no Ándale, sé, ajá. o a lo mejor ahí se le echaron, le mataron y todo. Ya murió ahí la pobrecita, pero nunca abandonan el nido. Entonces él Ay, sí. se llevó los huevos y los puso a un lado, como estaba haciendo mucho frío, los puso a un lado de una chimenea que tenía ahí a un lado, y ahí tenía su catre, él en lo personal, en la cabañita que vivía, en la granja que vivía, y entonces se queda dormido, se quita sus botas y todo, y se quita su ropa, se arregla y se duerme. A la mañana siguiente, cuando se quiere levantar, observa que todos los patitos habían nacido en la madrugada, o sea, y estaban pegados directamente a la bota, uno de ellos a la bota. Al momento de ponerse la bota, el patito se va directamente hacia donde está la bota y ahí se queda otra vez pegado. Y todos los demás igual. Entonces él empieza ya a caminar con las botas y lo van siguiendo y lo van siguiendo y lo van siguiendo. Él ahí descubrió que normalmente la conducta habitual de los patos cuando nacen es el primer movimiento que ven, es el que siguen. Y entonces ahí eso le llamó a él, a ese fenómeno, a esa situación que para él era una novedad, él lo bautizó como una impronta. ¿Qué viene a ser una impronta? Un estado emocional fuerte ligado con una situación que se haya vivido, positiva o negativa. Uh-huh. Imaginen ustedes en una situación, por ejemplo, voy a dar una positiva, un evento que haya sido positivo. Por ejemplo, que te haya ido fantásticamente ahorita aquí en este podcast y todo dices, qué padre, a partir de ahora voy a hacer ahora esto y y entonces te generó un despertar en tu interior que te logró emocionar de tal manera que ahora vas a tener ciertas conductas más adelante y ya lo vas a empezar a trabajar con las demás personas. Nuevos desafíos, sí. Okay. Pero, por ejemplo, una situación negativa que podría ser, no sé, algún accidente, una situación, un miedo. Ajá. Entonces todo eso puede llegar a generar un impacto emocional muy fuerte. Uh-huh. En alguna ocasión acuérdame de platicarte sobre la luna llena. La vez anterior estábamos en luna llena y ya no lo platicamos, pero ahora lo veremos más adelante en otra ocasión. No quiero asustar gente porque me dicen, tú nada más hablas de la luna llena para que vean las cosas negativas. Si te agarra la luna llena en un estado emocional afectado, te va para abajo. Y de ahí vienen un montón de situaciones, suicidio, accidentes, partos, se adelantan los partos. Pero eso se le atribuye al misterio de la naturaleza. La energía de la luna. La luna hace crecer la marea.
Ok. el agua, todos los líquidos, todos los líquidos. ¿Y qué tenemos en nuestro cuerpo nosotros? Líquidos. Más de 2/3 partes de líquido en Sí, nuestro cuerpo, sí. y eso se altera. Si andamos un poco afectados, nos genera un problema. Dolores de cabeza, Ok. a veces la menstruación se adelanta, los partos se adelantan. O sea, le pasa también a los niños, A adolescentes, todos. o sea, a toda persona. Generalmente el niño tiene una ventaja muy grande, que es fácilmente puede rebasar ese tipo de situaciones porque su mente no se concentra en un solo punto. O sea, estás distraído. Tú a un niño le dices que lo vas a llevar al circo y no lo llevaste, ay, va a enojar. Le pones otra cosa, otro juguete, ay, mira que sí, ahí va. Y se le olvidó lo del el circo. Y a nosotros no. A una, a una mujer tú le prometes, o al hombre, que te prometo que te voy a sacar el fin de semana y mira, nos vamos a tal parte y todo eso. Y no pude. Hey, ya sé, eso es lo que tú, como siempre, nada más tus intereses y bueno, eso sería parte de la terapia que me toca a mí trabajar. Pero eso ocurre. Entonces, en periodo de luna llena, obviamente se incrementa más, pero es por la cuestión energética, que no es la luna, no es la luna la que les hace el problema. El problema ya lo traen uno en lo personal. Ajá. Lo que pasa es que se agudiza un poquito y eso es lo que ocurre. Ok, Pero bueno, ok. vamos, entonces, la impronta ya quedó claro. Vamos ahora al anclaje. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es cuando yo, por ejemplo, estoy platicando, tú eres mi paciente. Ok. Y normalmente yo cuando estoy dando la terapia, Ajá. no trabajo nada entre tú y yo. Esto no existiría. Yo estoy cerca de ti o estoy a un lado de ti, etcétera, platicando contigo y de repente me interesa que tú se te quede grabado algo que acababas de decir y que quiero que lo sigas recordando. Toco tu brazo o toco tu hombro o toco tu rodilla, dependiendo de lo que yo esté más cerca. Si estoy de frente a ti, pues a lo mejor la rodilla, a lo mejor. ¿Por qué la rodilla? ¿Por qué el brazo a esta altura? ¿O por qué el hombro? Porque normalmente cuando otra persona o tú toques esa área, te vas a estar acordando de lo que yo hablaba al momento de tocar esa área. Ok. ¿Sí? Sí. O sea, toco el brazo y cada vez que tú te toques el brazo, no sé por qué de repente te vas a acordar como que, ay, como que se me volvió otra vez a restablecer. Y como que no le das pie, ¿por qué entró ese tema? Pues porque tocaste un área que yo había anclado, que yo ya había dejado como una alarma, una pequeña alarma. Esas son las anclas positivas, se pueden trabajar. Claro que hay anclas negativas. Llena el mundo de luz, no de máscaras. Porque el santo, el famoso luchador que hubo en aquella época, los últimos 2 años ya no se quitaba la máscara. ¿Por qué? Porque era tan famoso, se metió tanto esa imagen en sí mismo que él se gustaba ya más con la máscara. Como, como el cuento del narcisista. Es como cuando te levantas, Narciso, te levantas en la mañanita muy temprano, vas al baño y de repente te topas con un personaje que está en el espejo y ¡ay! Todos los cabellos por todos lados y todo lo demás y las ojeras. Bueno, esto es sin máscara. Exacto. Así le pasaba a ese personaje. Entonces, bueno, volviendo otra vez, las anclas son muy importantes en el manejo de la terapia, siempre que sean positivas. Claro que hay marcas e improntas muy fuertes. Por ejemplo, en el abuso de una persona, normalmente son 3 elementos que se toman en cuenta: el visual, el auditivo y el kinestésico. Si eres muy visual, si la persona es muy visual y la abusan, en ese momento todo lo que ella vea de desagradable, de lugar, de simplemente el hecho de ver cómo le desgarraron su ropa, X cosa, lo que haya ocurrido, en ese momento ella se va a impactar, va a haber una impronta muy fuerte en relación a eso. Y más si logra ver sangre y cosas así,
le va a desagradar totalmente y se le va a quedar muy, muy, muy grabado. Cada vez que ella llegue a ver sangre se desmaya o que llegue a ver una situación de esa naturaleza parecida, le va a afectar y se va a poner alterada. Si es auditiva, si estaba pasando por ahí, no sé, si estaban sonando unas campanas o venía una patrulla o algo, se oía el sonido de una patrulla mientras estaba ocurriendo lo que le estaba ocurriendo a ella, en ese momento se le va a quedar muy grabada y va a ser una impronta negativa. Quiere decir que cada vez que escuche eso, así va a ocurrir. Me tocó un chico que lo levantaron en una ocasión, cuando estaban de moda eso, lo levantó una camioneta blanca. Y todavía está de moda. Bueno, no que sea moda, ¿verdad? Pero ya no salía el muchacho de su pasa. casa porque tenía temor, y más si venía una camioneta blanca. Ay, pobre, sí, claro, sí. Entonces, Ajá. y era un Sí, chico pero bien relaciones. fuerte y todo lo que tú quieras, pero eso es una impronta negativa. Entonces, las improntas tienen mucho que ver en relación a lo que nosotros seamos, visuales, auditivos o kinestésicos. Los kinestésicos son los que son muy sensibles. Por ejemplo, en las películas, si algo ocurrió, un tipo de violación así, se ve la escena donde la mujer está en el agua, en la bañera, en la regadera, y se está tratando de quitar todo la sensación que traía en el cuerpo, porque esa es una impronta kinestésica. Okay. Entonces, depende de los tres elementos, ahí está la impronta, o se da también, en dado caso, el anclaje. Eso así a grandes rasgos sería uno de los puntos que son fundamentales en la cuestión de la psicología para nosotros. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí, con eso cerramos este bloque. Muy bien, muchas gracias. Regresamos enseguida. Supercial la vida. Estamos de regreso a tu programa favorito, Supercial la Vida, con Marcela Sosa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Francisco, qué emocionante. Ya quiero empezar con este nuevo bloque. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que a veces hago en algunos cursos, algunas pláticas, normalmente los cursos, que es cuando me da más tiempo, pues ahí tenemos, imagínense, son 20 horas, ahí tenemos toda la oportunidad de hacer muchas cosas, pero ahorita por la cuestión de tiempo en cámara, pues siempre hay que trabajar un poquito contracorriente, ¿no? Contra tiempos. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio para que la gente lo observe, que lo vea. Te quiero explicar un poco. Para mí es muy importante saber, esto que yo te voy a platicar, lo trabaja mucho el FBI en Estados Unidos, en la gran mayoría en Estados Unidos y en otros países, muchos países, trabajan la forma de darte cuenta de si la persona te miente, no te miente, si es esto y el otro. O sea, hay puntos en los que tú puedes detectar si la persona... Ay, ok, ajá, ¿sí? qué interesante, sí. El lenguaje no verbal y pues, Ajá, todo, ajá. esto se llama movimientos oculares, o sea, voy a trabajar tus ojos, voy a ver tu mirada, y entonces yo te voy a hacer una serie de preguntas que yo espero que me las contestes con toda la tranquilidad, claro. con toda la tranquilidad del mundo, no pasa absolutamente nada. Ustedes observen. Quienes ya me hablaron, algunas de ellas, ya saben a qué me refiero porque ya tomaron ese curso, pero por otro lado, pues los demás ahí ya tendrán oportunidad de en casa regresar la imagen
y después de que yo haya explicado lo que se logró con esto, ustedes lo van a regresar y van a entender muchas cosas que ahorita no las van a entender del todo. Primero, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿ok? Pongo mis manos aquí. Donde tú quieras, donde bueno. te sientas más tranquila. Es más, fíjate, te voy a decir una cosa. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo quiero que ahorita cuando yo te indique, cuando yo te pregunte algo y te diga algo, lo hagas y yo voy a tratar también de hacer adivinar lo que tú vas a hacer, a ver si es cierto. Quiero que de alguna manera tú pongas tu mano derecha en cualquier parte de tu cuerpo. Tu mano derecha en tu cuerpo. En tu cuerpo. Ok. Ok. Abre tus ojos. Mira, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy tocando mi pecho. Porque esta es la parte espiritual, la parte etcétera. Yo me imaginé que tú ibas a poner esta parte aquí. Sin embargo, tu área ahorita está en la parte intelectiva, en la parte auditiva. Por eso es que pusiste eso. Tú le puedes decir, hacerlo esto en casa con alguien. A ver, cierren los ojos y cada quien. Y entonces, ahora sí, abran sus ojos cuando ya todos tengan la mano puesta o el dedo o lo que sea. Y generalmente la mayoría, cuando es muy espiritual la cosa, pues se van a tocar el pecho, porque es la parte espiritual, El del sentir. el corazón, el del sentir. Pero cuando es muy intelectiva, pues es aquí. Es estar tocando la cara, generalmente. Pero bueno, ahora sí ahí te van las preguntas. Ok. ¿Cierro los ojos? No, al contrario. Ahora sí quiero que los dejes bien abiertos. Muy bien. El domingo, hace 2 días, tú estabas tranquila en casa. ¿Saliste en algún momento de tu casa? Sí. Ok. ¿A dónde saliste? Bueno, voy a decir mi parte más favorita. No, la que sí, sí. Que se pueda decir, claro. Ajá. A Torreón Jardín. A Torreón Jardín. Ok. ¿Cómo andabas vestida tú? ¿Qué color? De amarillo, con un pantalón azul. Con un pantalón azul. ¿Tú sabes de qué color son las casas que están a los lados de la tuya? ¿De qué color son? Ay, Dios, no me hagas esto. Sí. Creo que blanca y la otra naranja. La otra naranja. Sí. Ok. ¿De qué color te gustaría vestirte el próximo domingo, por ejemplo? ¿El próximo? Próximo Pues domingo. un vestido azul. Estaría bonito. Ok. Aprovechando todavía que hace calor. Ok. ¿Tú recuerdas cuando tú eras niña, a ti te arrullaban con alguna melodía que tú recuerdes mucho, con mucho cariño? Música. Ajá. Música. ¿Qué época había o sea, qué música había en aquella época? Los 80s, 90s. ¿Alguna canción de por aquella época? Ace of Base. Me gusta ese grupo, Ace of Base. Ok. Muy bien. Quiero que me des una definición de lo que es el amor. Pero es una definición, no quiero que me le des la tradicional, no. Sácala del fondo de ti misma. Piénsalo en ti misma. Darse. Sostener. Pureza, purificación. El amor es paz, sí. Ok, ya, no me vayas a llorar. Fíjate bien, no, por tiempo obviamente esto lo hacemos muy rápido, pero ustedes lo van a notar. Si ustedes regresan la imagen después de que hayamos terminado este programa, entonces ustedes podrán recuperar las preguntas. Voy a explicar. Cuando yo pregunto algo que está relacionado con lo visual, la parte, si yo volteo al lado izquierdo mío, al lado izquierdo, siempre va a ser recordar cosas.
Ah, La ok. vez pasada donde estábamos en el programa, tú todo el tiempo estabas volteando hacia la derecha, porque yo estaba a tu derecha, ¿de acuerdo? Sí. Entonces tú en lugar de estar recordando cosas, estabas proyectando cosas, porque acá está el futuro y acá está el pasado. Acá arriba está el pasado visual. A los lados está el pasado auditivo. Y abajo está el pasado kinestésico. Ok. O sea, si yo quiero recordar Pero algo, cuando hablamos de pasado, hablamos de nuestras memorias y nuestros recuerdos y nuestra claro, experiencia. claro. Ajá, ok. Cuando tú me empezaste a decir, volteaste y volteaste arriba, arriba y ligeramente a la izquierda, y recuperaste el vestido, cómo andabas vestida y las casas y cosas Sí, así. sí, así como. Ajá, Cuando yo te recordando. digo, ¿de qué te gustaría estar vestida la próxima? Volteaste hacia arriba, pero ahora al lado derecho. Ajá. Ah, Cuando te pregunto la música o cosas auditivas, siempre vas a voltear al lado izquierdo porque vas a recordar cosas. Cuando volteas hacia el lado derecho, ¿qué música te gustaría componer? Si es que nos hubiera dado tiempo, pues hubieras volteado hacia el lado derecho en medio. Te lo digo de una manera muy fácil. Cuando yo estoy platicando con una paciente y de repente le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué ha ocurrido? Y hace esto. Pues muchas cosas. ¿Qué me está diciendo? Que está escuchando las cosas negativas, no las está viendo, ¿de acuerdo? Porque no está volteando hacia arriba, está volteando hacia un lado. ok. Si me dice, ay, puras cosas malas, o sea, voltea hacia arriba al lado izquierdo, Visual. ¿qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces, a mí me sirve de norte, de orientación para saber por dónde anda. O si me dice, no, pues, no, muy triste, muy triste. Está volteando hacia abajo la parte kinestésica que lo que le hicieron sentir. Ve cómo nosotros podemos trabajar en un entrenamiento una situación como esta. Ahora, cuando ya lo Qué hayas, interesante. lo hayas trabajado, ahora, a ver, ¿de qué manera te gustaría ahora verlo? Si es que fue visual. Ahora imagínate que estás viendo ahora a Dios y estás viendo estas cosas y vas a voltear hacia el lado derecho y arriba. O vas a voltear, si vas a escuchar la palabra de Dios o la palabra X, como tú le quieras llamar, vas a voltear hacia el lado derecho y a la derecha. O sea, digo, a la derecha y sonidos. Y abajo es lo que vas a proyectar a futuro, pero de sensación y de sentimiento. Esto, véanlo ustedes ahí en casa después de este programa y verán que van a encontrar por ahí los movimientos oculares de esos bellos ojos que tiene esta mujer. ¿Eh? Y ahí les va a decir si realmente estamos bien o no andamos bien. Muchas gracias. Qué importante es Es descubrir esto. una técnica muy buena, sobre todo para los terapeutas, nos ayuda mucho. Si este entrenamiento, Tú das ese... sí, sí, tú- ese curso, Ok, pero dales tus datos, dales tus datos. a mí me gustaría que lo trabajaran. 2 minutos. Ajá. Que lo trabajaran directamente, por ejemplo, los maestros. Me encantaría que los maestros tuvieran este tipo de entrenamiento porque hay mucho, ya lo platicaremos más adelante, acuérdame la próxima vez. Y bueno, estamos para servirles, soy Francisco Javier Hernández Ochoa. Prácticamente me gusta siempre despedirme con un pequeño poema, acuérdate, y Claro. ahora se los digo muy cortito. Este poema dice, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un nuevo rayo de luz el sol y un camino virgen, Dios. Esto, la programación de tu vida es tu responsabilidad, así es que espero que ustedes lo tengan. Mis datos, bueno, pues me pueden encontrar en Facebook como Francisco Javier Hernández Ochoa, o me pueden marcar o mandarme un WhatsApp, de preferencia WhatsApp, porque casi los teléfonos normalmente no los atiendo cuando no los conozco, pero mándenme un WhatsApp al 87 12 40 32 17. Lo repito, 87 12 40 32 17. Y con todo gusto, en lo que le podamos servir, aquí estamos a la orden.
Fue muy grato tenerte aquí. No, no, al contrario. Para mí es un placer. Muchas gracias, Javier. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Super sea la vida. Gracias por acompañarnos a este programa. Los esperamos el próximo martes a las 8. Gracias, Red Comarca. Saludos. Buenas noches.